A simple vista, Marcos Galperín parece representar el papel de un emprendedor exitoso e innovador. Joven, brillante, egresado de universidades de élite, fundador de una empresa que nació en un garage y hoy domina el comercio digital en la región. Pero detrás de este relato meritocrático, algo no cuadra del todo. Es que el hombre más poderoso del sector tecnológico en la Argentina parece esconder más de lo que muestra. Este informe se adentra en sus vínculos con el poder político y judicial, su cercanía con Javier Milei, las causas que lo enfrentaron con el kirchnerismo y su sorpresiva mudanza a Uruguay. También exploramos el rol central de Mercado Pago y el crecimiento de un modelo que muchos denominan tecnofeudalismo. Plataformas que concentran dinero, datos y control de muchos en manos de unos pocos. Así que quédate hasta el final porque nos vamos a meter en lo más oscuro del mundo de los negocios en Argentina y los vínculos secretos que nadie te cuenta en otro lado. Marcos Eduardo Galperín nació el 31 de octubre de 1971 en Buenos Aires, Argentina, en el seno de una familia judía de alto perfil empresarial. Su padre, Ernesto Galperín, es propietario de Sadesa, una de las curtiembres más grandes del mundo. Creció en San Isidro, una zona acomodada del Gran Buenos Aires, y asistió al prestigioso Colegio San Andrews, donde se destacó en rugby, llegando a formar parte de la selección juvenil nacional. Tras completar su educación secundaria, Galperín se trasladó a los Estados Unidos para estudiar finanzas en la Universidad de Pensilvania y posteriormente obtener un MBA en la Universidad de Stanford. Durante su tiempo en Stanford, concibió la idea de Mercado Libre y con la ayuda de su profesor de finanzas, Jack McDonald, consiguió inversores clave como John Muse, cofundador del fondo de capital privado Hicks Muse. En 1999, Galperín cofundó Mercado Libre, que rápidamente se convirtió en una de las principales plataformas de comercio electrónico en América Latina. En 2001, eBay adquirió el 19,5% de la compañía, consolidando su posición en el mercado regional. Tenemos capital, tenemos recursos de tecnología muy buenos, que son cosas que cuando vos empezás son difíciles de conseguir. La verdad que es la parte de hacer un emprendimiento más difícil, conseguir dinero, convencer a ingenieros. Que vos las padeciste por varios años, Sí. cuando no eran rentables todavía. Sí. El lanzamiento de Mercado Pago en la Argentina en 2004 fue uno de los movimientos estratégicos más brillantes y tal vez menos comprendidos en la trayectoria de Marcos Galperín. Hasta entonces, Mercado Libre funcionaba como un sitio de compraventa entre particulares, pero dependía de los sistemas bancarios tradicionales para concretar las transacciones. Esto generaba desconfianza, demoras e informalidad. Con la creación de su propia plataforma de pagos digitales, Galperín no solo resolvió un problema estructural, puso en marcha el verdadero corazón financiero de su imperio. Mercado Pago no nació como un simple accesorio de su marketplace. Con el tiempo, se transformó en un ecosistema autónomo, capaz de capturar a millones de usuarios por fuera de la plataforma original. Esto le permitió a Mercado Libre entrar de lleno en la industria financiera, un sector altamente regulado, históricamente dominado por bancos y entidades tradicionales. Desde billeteras digitales hasta QR en pequeños comercios, el avance fue arrollador. Y en una Argentina donde el efectivo seguía reinando y la bancarización era limitada, Mercado Pago se volvió sinónimo de inclusión financiera. Aunque detrás de ese discurso progresista se escondiera una consolidación monopólica sin precedentes. Para Galperín, esto significó más que una diversificación. Fue el momento en que dejó de ser solo un empresario tecnológico para convertirse en un actor central del sistema financiero. Con los datos de millones de usuarios, con comisiones cada vez más relevantes y con la posibilidad de ofrecer créditos, seguros e inversiones, el poder de Mercado Pago se expandió como una sombra sobre el sector bancario tradicional. Al mismo tiempo, sus vínculos con el poder político se tensaban. Algunos gobiernos lo veían como un aliado de la innovación, otros como una amenaza para el equilibrio regulatorio. La figura del banquero digital comenzó a tomar forma. Galperín no solo controlaba el mayor mercado online del país, también estaba creando su propio sistema financiero paralelo, con sus reglas, sus tiempos y su lógica de crecimiento exponencial. En retrospectiva, el lanzamiento de Mercado Pago puede verse como el verdadero punto de inflexión en la carrera de este emprendedor. Fue ahí donde Galperín dejó de competir con otros sitios de e-commerce y empezó a competir con bancos e incluso con el Estado. Esta jugada lo llevó a otro nivel.
donde el dinero ya no solo se mueve, sino que se concentra, se analiza y se gobierna desde sus servidores. Durante la presidencia de Mauricio Macri, Galperín estableció vínculos estrechos con el oficialismo. Se le consideró un empresario afín a las políticas de mercado promovidas por el gobierno de Cambiemos. En este periodo, Mercado Libre se benefició de incentivos fiscales y subsidios estatales, lo que generó críticas sobre un posible trato preferencial. Con la llegada de Alberto Fernández al poder en 2019, la relación entre Galperín y el gobierno se tornó tensa. ¿Cuál ha sido el motivo de tu visita acá con Alberto Fernández? Buscar un diálogo, puntos de encuentro, un consenso. Mi postura en la campaña fue pública y clara. Creo que el hecho de que me hayan recibido y escuchado las cosas para tratar de vuelta, encontrar puntos de encuentro, calmar un poco a la gente y pensar el país para adelante es muy positivo. El empresario expresó públicamente su descontento con las políticas económicas del nuevo gobierno y poco después decidió trasladarse a Uruguay. Aunque desde su entorno se argumentó que la mudanza respondía a motivos personales, diversos medios interpretaron la decisión como una señal de desaprobación hacia el rumbo político del país. En la actualidad, Galperín ha manifestado simpatía por las ideas libertarias del presidente Javier Milei, ha elogiado públicamente algunas de sus medidas económicas y se ha mostrado activo en redes sociales defendiendo posturas liberales. Sin embargo, no son pocos los que indican que su apoyo está condicionado por intereses empresariales y no necesariamente por una adhesión ideológica profunda. En febrero de 2020, el fiscal federal Guillermo Marijuán denunció a Galperín y al directorio de Mercado Libre por presunta defraudación contra la administración pública. La acusación se basó en la sospecha de que la empresa habría utilizado información privilegiada para vender letras del Tesoro antes de un reperfilamiento anunciado por el gobierno, evitando así pérdidas significativas. Desde Mercado Libre negaron las acusaciones, argumentando que las decisiones de inversión fueron tomadas por terceros y sin acceso a información confidencial. Además, Galperín ha estado involucrado en disputas legales con sindicatos. En particular, la justicia laboral falló a favor de Mercado Libre en un conflicto con el sindicato de camioneros, avalando un convenio con otro gremio y debilitando la posición de los Moyano en el sector logístico. Estas controversias reflejan cierta capacidad de Galperín para influir en decisiones judiciales y su habilidad para navegar en un entorno político y legal complejo. Su figura representa un caso paradigmático de la interacción entre el poder económico y las instituciones en Argentina. El concepto de tecnofeudalismo ha surgido como crítica al actual modelo económico, señalando cierta transición del capitalismo tradicional hacia un modelo en el que pocas corporaciones tecnológicas concentran la mayoría del poder. Según el economista griego Yanis Varoufakis, el tecnofeudalismo representa un nuevo orden económico en el que las grandes plataformas digitales como Amazon, Google y Facebook actúan como señores feudales modernos. Estos actores controlan vastas nubes digitales y obtienen rentas significativas sin producir capital en el sentido tradicional, sino mediante la captura y monetización de datos y la atención de los usuarios. En América Latina, este modelo se manifiesta en la creciente dependencia de las economías locales respecto a estas plataformas. La concentración de poder en manos de unas pocas empresas tecnológicas plantea desafíos significativos para la soberanía económica y la capacidad de los estados para regular y redistribuir la riqueza. La apropiación de datos y la intermediación en servicios esenciales por parte de estas corporaciones limitan la autonomía de las naciones y exacerban las desigualdades existentes. En este sentido, la crítica al tecnofeudalismo también destaca la transformación de los usuarios en siervos digitales, cuya interacción con las plataformas contribuye a la generación de valor sin una compensación adecuada. Esta dinámica refuerza la posición dominante de las corporaciones tecnológicas y debilita las estructuras democráticas tradicionales, al desplazar el poder desde las instituciones públicas hacia estas entidades privadas con escasa rendición de cuentas. En este contexto, la figura de empresarios tecnológicos en América Latina adquiere una relevancia particular. Su papel en la implementación y expansión de estas plataformas en la región los posiciona como actores clave en la configuración del nuevo orden económico. La relación entre estos empresarios y el poder político es compleja, ya que pueden influir en las políticas públicas y en la regulación del sector tecnológico.
económico, al tiempo que se benefician de marcos legales favorables y de la falta de competencia efectiva. La expansión del tecnofeudalismo en América Latina plantea interrogantes sobre el futuro de la democracia, la equidad y el desarrollo sostenible en la región. La concentración de poder económico y la dependencia de plataformas digitales extranjeras pueden socavar la capacidad de los estados para implementar políticas públicas efectivas y proteger los derechos de sus ciudadanos. Es fundamental fomentar un debate crítico sobre estas dinámicas y explorar alternativas que promuevan una economía digital más inclusiva y equitativa. Marcos Galperín puede ser presentado como un ícono del emprendedurismo argentino, el clásico hombre hecho por sí mismo, que pasó de montar un sitio de e-commerce en el garage de la casa de los padres a convertirse en el argentino más rico del mundo. Su historia tiene todos los condimentos de un relato inspirador: juventud universitaria en Estados Unidos, visión de negocios, resiliencia frente a las crisis argentinas y una empresa que amenazó a gigantes como Amazon y PayPal desde el cono sur del continente. Pero lo cierto es que los entretelones son mucho más complejos que eso. A lo largo de este informe vimos que detrás del mito de Silicon Valley, Galperín no solo fue un emprendedor brillante, sino también un hombre bien conectado desde el inicio. Su familia tenía vínculos con el poder económico tradicional, estudió en instituciones reservadas a las élites globales y supo articularse en distintos momentos con el poder político. Sin dudas, uno de los aspectos más inquietantes es su relación con el sistema judicial y político argentino. Las denuncias de evasión impositiva, su salida repentina del país justo antes de que cambien las autoridades del Banco Central, o su presunta cercanía con sectores de inteligencia económica alimentan teorías que exceden lo meramente empresarial. ¿Fue su mudanza a Uruguay un simple acto de hartazgo con la burocracia argentina? ¿O una jugada anticipada para blindarse de causas judiciales e investigaciones incómodas? Por otro lado, la expansión simbólica de Galperín sugiere que no estamos solo ante un empresario exitoso, sino ante alguien que entiende el poder en su dimensión más amplia, como influencia sobre la cultura, los discursos y las emociones colectivas. El sueño de comprar un canal de televisión o sus alianzas con figuras del nuevo poder libertario no son solo maniobras de branding, sino tentáculos de una lógica de control más sutil. Desde la lectura del tecnofeudalismo que desarrollamos anteriormente, el rol de Galperín se vuelve aún más inquietante. ¿No es acaso Mercado Libre una nueva forma de territorio digital con sus propias reglas, castas y tributos? ¿No es Galperín en ese sentido un nuevo señor feudal cuyos dominios no se limitan a fronteras nacionales, sino a redes, billeteras virtuales y sistemas de reputación? Y todo esto nos lleva a una pregunta final. ¿Estamos ante un caso paradigmático de autodesarrollo en la caótica Argentina? ¿O ante un engranaje cuidadosamente colocado por los intereses globales que gobiernan desde las sombras? En ese sentido, la figura de Galperín no debe ser pensada solo como la de un empresario brillante, sino como el rostro visible de un entramado mayor, donde tecnología, capital, ideología y poder se entrelazan de forma cada vez más sofisticada. Y entonces quizás no sea solo un millonario, tal vez sea también un símbolo de la mutación que atraviesa toda América Latina, donde los nuevos amos no necesitan ejércitos ni partidos, sino datos, apps, plataformas y muchos recursos. Hasta acá el informe de hoy. Muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final y te pido que si llegaste hasta este punto nos regales un like, un comentario, te suscribas si podés y si está dentro de tus posibilidades te unas a alguna de las membresías para apoyar esta línea editorial independiente que mantenemos en el canal. Y si no, también puedes hacer un aporte por única vez a través de los diversos medios de pago que te dejo en la descripción del video, entre los que se encuentra, por supuesto, Mercado Pago. Mi nombre es Laureano Herger, esto fue Nobleza Laucha y aunque se complique con tanto humo, nos vemos la próxima.